5. Ok. Hola, buenos días. Soy Chate Aguilar, maestra tallerista de fotografía en Casa de Cultura. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Es un breve taller sobre fotografía sin cámara. Es una de las técnicas que vemos en mi clase y esta es una de las técnicas que más hemos podido aprovechar en esta época de cuarentena y los invito a que aprovechen los beneficios que tiene. Es una técnica muy antigua, es de 1839, la foto más antigua que tenemos que se conserva. Y el autor o el inventor, digamos, quien tiene registrado el proceso, se llama Sir John Herschel. Es un investigador inglés. Ustedes pueden encontrar en el Google bastante información sobre esta técnica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una antotipia de espinaca. Se hace primero un pigmento vegetal. Esto vamos a hacerlo con nuestra espinaca. Como les pedimos los materiales, es para que ustedes puedan hacer la actividad mientras yo les platico aquí lo mismo. Lo mismo que van a ir viendo en la pantalla es lo que ustedes podrían ir haciendo. En este caso yo ya avancé un poquito por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos lo que es la espinaca, ya en el mortero, machacada. Podría hacerlo también con una licuadora o podría hacerlo con estas licuadoras de mano que presionan ya sobre el mismo plato. El chiste aquí lo que se trata es extraer el pigmento. Para ayudarnos un poquito a extraer el pigmento, lo que necesitamos son unas gotitas de alcohol, pero realmente es bien poquito. Si se fijan, no tengo aquí lleno de agua y lo estoy haciendo en el mortero porque si lo hago en la licuadora, pues posiblemente con la cantidad de espinacas que estoy usando, pues sería no muy bueno el efecto porque necesitaría muchas más espinacas y mucho más alcohol y realmente se necesita muy poquito para hacer el material. Entonces, yo ya había entonces avanzado aquí a machacar. El chiste es machacar y extraer el pigmento. Después de eso lo vamos a colar. Si no lo colamos, se viene con todo y basuritas. Y después eso nos va a generar unas texturas que son innecesarias. Entonces vamos a extraer el pigmento y colar. Yo les recomiendo utilizar más una tela o una media, una pantimedia, para hacer este proceso que el propio sedazo. Pero les puse en la lista de materiales muchas opciones porque pues a lo mejor no tenemos tela, no tenemos media, pero sí tenemos un colador en la casa o tenemos un filtro de café, etcétera, que se podría haber usado en este momento. Entonces, si se fijan, esto ya está machacado. Y aquí extraigo el pigmento, pero no me traigo todo el bagazo, ¿sí? Solo el tinte. Les pedí un papel que fuera grueso, de más de 160 gramos, y de preferencia que tenga en su composición algodón por varias razones, pero pueden hacer incluso esto con un papel bond o con una cartulina normal. ¿Por qué no les pido esos papeles normalmente? Porque esos papeles son muy delgados, como el papel bond, es muy delgado y a veces si el pigmento queda muy líquido como este, se arruga demasiado, se dobla o se rompe. Si aplicamos una o dos capas de pigmento, esto va a generar que el papel se nos dañe. La cartulina tampoco aguanta una o dos capas de líquido. Entonces, hay papeles especiales, como son los papeles que se utilizan para la acuarela, que necesita, bueno, que son por lo menos de 50% de su composición algodón, resisten el agua y también retienen los pigmentos. Entre mejor sea la calidad de nuestros materiales, mejores resultados tendremos. Hay este tipo de blogs que es los que yo luego les recomiendo que compren. Aquí los venden en la papelería grande Hiperlumen, que es lo que se consigue en Morelia más fácilmente. Y yo les recomiendo como los blogs porque de ahí podemos hacer los cortes de los papelitos chiquitos. No tenemos que tener una mesa gigante para manipular un pliego de papel, entonces es más práctico cortar de un blog. Lo que vamos a hacer después de obtener nuestro pigmento, esto lo pueden hacer con espinaca, con frutas, con, por ejemplo, las zarzas, las frambuesas, que a mí me gusta mucho hacer con esos. No necesitan ni siquiera el mortero ni la licuadora, simplemente lo pone uno en la tela, lo presionas y va soltando el pigmento. Entonces hay diferentes, zanahoria, mango,
etcétera. Se pueden utilizar muchos pigmentos. Les propuse en este taller hacerlo con espinaca porque la espinaca es uno de los que reacciona mucho más rápido a la luz del sol. Entonces, ustedes ahorita van a preparar su mezcla, van a emulsionar su papel, van a salir al sol, esperemos que en un momento más salga más sol porque está demasiado nublado, y aproximadamente en 1 hora ya van a tener el resultado. Por eso les pedí espinaca. Entonces, con su esponja, si no tienen una de estas, que son las que más les recomiendo, pueden utilizar un algodón, una estopa, un pedacito de tela, incluso hasta con la misma mano se podría. O sea, no es nada complicado, es un proceso de verdad demasiado noble. Entonces vamos a aplicar la primera capa de espinaca. Si la espinaca es muy fresca, les va a dar un tono verde muy, muy bonito. Si la espinaca ya está muy seca, les va a dar un tono verde muy feo y va a oler a alga. Pero como está fresquita, no huele feo y va a dar un tono muy vivo. Si se fijan, ya cambió inmediatamente. Si yo aplico una sola capa, me va a quedar muy tenue el color. Si quiero que mi espinaca dé un tono más oscuro, tendré que aplicar 2 o 3 capas de pigmento en mi papel. Sí, es muy, muy, muy sencillo. Yo voy a aplicar aquí en estos. Luego, para eso les pedí la secadora, para apurar el proceso. Si no utilizamos la secadora, lo que va a suceder es que vamos a necesitar más tiempo para que sequen. ¿Se fijaron cuánto apliqué con una sola carga? Entonces, todo esto me va a alcanzar para miles de papeles. Pero ahorita solo vamos a hacer estos de muestra, ¿sí? Entonces vamos a emulsionar, secar y aplicar una segunda capa, tercera, dependiendo. ¿Sí? Cuando seque, aplicaremos una segunda o tercera capa. Entonces, entre más capas aplique yo, más mojado va a estar mi papel. Entonces, por eso es importante que sea grueso. ¿Sí? Tenemos que permitir que el papel reciba el material sin que se nos haga todo chicharrón desde la primera vez. Por eso les recomiendo más los papeles con algodón, pero si no tienen el bond que tengan en su casa está bien. ¿Sí? Aquí voy a aplicar una segunda capa en todas. Les recomiendo, para que sea lo más uniforme posible, que siempre que emulsionen ustedes un papel, hagan esto en un sentido y luego en el otro. Y de esta manera la mancha queda más pareja. Bueno, entonces aquí ya apliqué 2 capas. Esto necesita una tercera. Vamos a dejar que seque para aplicar una tercera. Puedo usar la secadora o puedo dejarlo secar al natural. Este es un proceso que requiere mucha paciencia y como podemos estar en casa cómodamente, nos podemos ir a hacer otra cosa, regresar y dejarlos que sequen de manera natural, sin usar la secadora. Pero si quieren pueden apurarlos con la secadora. Una vez que tenemos nuestros papeles emulsionados, lo que sigue es colocar en nuestra prensa el papel con el objeto que va a hacer la imagen sobre el papel. Entonces, hasta aquí los materiales que les pedí fueron la prensa, que podía ser, como les había comentado, un portarretrato al que nosotros le podemos quitar esto y utilizarlo como prensa. Esto, lo que es una prensa, es la base, el vidrio, y algo que haga presión. Entonces, aquí podríamos poner unas pinzas caseras o podríamos simplemente volverlo a meter al marco que ya tenemos. Esto funciona como pinza, hace presión y ya nos queda listo. Yo utilizo este otro tipo de prensa, es un MDF nada más con su vidrio y utilizamos estas pinzas para hacer presión. ¿Esto para qué es? Vamos a colocar entonces el papel con nuestra emulsión y algún objeto con el que nosotros vamos a hacer una composición. Aquí les voy a recomendar varias cosas. Pueden ustedes utilizar recortes de cartón
Puede ser cualquier cartón. Pueden utilizar recortes de cartón, pueden utilizar plantitas que ustedes hagan una recolección, o pueden utilizar también imágenes impresas en acetatos, tomando en cuenta el tamaño del papel que van a utilizar. En este caso, entonces, vamos a colocar un papel emulsionado y encima le vamos a colocar las plantitas. Entonces, si se fijan, este es un ejemplo. Aquí se está secando, entonces tengo, si se fijan, este es mucho más oscuro, quiere decir que este le di más capitas de espinaca. Entonces, este apenas lleva 2, este ya tenía 3 capas. Entonces, este color verde, que es el más oscuro, es el que nos va a quedar donde nosotros coloquemos un objeto que bloquee el paso de la luz del sol cuando hagamos la siguiente parte de este taller. Entonces, vamos a colocar en nuestro papel emulsionado los objetos. Donde quede bloqueando la luz, va a quedar el tono oscuro, que es el tono que tiene mi papel ahorita, el que ya emulsioné. Y en la parte donde dejemos que pase la luz directamente del sol, va a decolorarse. Entonces, entre más tiempo dejemos esto en exposición del sol, esto se va a decolorar más. Y así es como vamos a obtener una imagen fotográfica. Por eso no les pedí ahorita que trajeran con qué hacer su composición, sino que ahora decidan ustedes, una vez que ya emulsionaron y está seco su papel, qué es lo que quieren poner en su papelito. Pueden ser plantitas, recortes, o si tienen un acetato en casa con una imagen, lo pueden utilizar, pero por lo común no tenemos acetatos en casa y la idea no es hacerlo salir, sino aprovechar lo que tengan ahí. Entonces voy a tener que apurar esto para que seque. Le voy a tener que aplicar otra capita porque está muy débil. Esto es porque yo quisiera que tuviera un tono verde más oscuro. ¿Sí? Entonces voy a aplicar otra capita nada más en este de ejemplo. Y lo vamos a dejar secar. Mientras les voy a mostrar ejemplos de otras emulsiones que se pueden utilizar. Este, por ejemplo, es una espinaca con 1 hora y media de exposición. Hay otros, como este, por ejemplo, que es una cúrcuma que lleva 2 días de exposición. Este es con una espinaca que prácticamente ya está echada a perder, entonces se fijan, los tonos que da son completamente diferentes. También podemos alocarlos un poco y hacer combinaciones de pigmentos. Entonces pueden poner una capa de un pigmento, una capa de otro. Este, por ejemplo, es de betabel y es una flor de bugambilia, lo que utilicé para hacer la imagen. Este es café y si se fijan, aquí tiene un margen, aquí otro y por acá tiene otro. Eso quiere decir que tiene 3 capas de pigmento aplicadas, entonces tuve que poner café 3 veces. Este café que utilicé aquí fue el que sobró de mi cafetera de todos los días, entonces ni siquiera hay que hacer uno especial. Ahora, si hacemos uno que sea un express, que sea más concentrado, pues claro que tenemos mejor resultado, pero se trata también como de aprovechar lo que ya hay en la casa. Si utilizamos, por ejemplo, el betabel, también tenemos que tomar en cuenta que es más duro que la espinaca y a lo mejor a la hora de molerlo en el mortero no es tan fácil y es más fácil con la batidora, bueno, con la licuadora manual. Esta, por ejemplo, es de zarza con fresa. Y si se fijan, esta montañita que está aquí es esta misma. Les estaba mostrando ahorita en el recorte de cartón que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí pasó la luz directa del sol y en esta parte donde se bloqueó la luz del sol quedó el tono oscuro que yo tenía en mi papel al momento de emulsionar. ¿Sí? Entonces voy a sacar este para poderles hacer la mejor.
yo no tengo cuidado a la hora de aplicar la emulsión, de hacerlo de manera muy pareja, me van a quedar manchas como ahorita, por hacerlo rápido, ya me quedaron aquí unas manchas. Entonces, si tengo cuidado al aplicar, voy a tener una mancha muy pareja, y si no tengo cuidado al aplicar, voy a obtener esto, que puede darle textura y puede ser agradable, pero en general no va a ser como una buena opción. Aquí, por ejemplo, en mi mini prensa me caben 2 papelitos, entonces puedo poner 2 para hacer el ejemplo, y puedo combinar diferentes materiales. Puedo poner mis cartones, y plantas en el mismo. O utilizar un solo material. Aquí lo importante de la prensa es que haga presión. Entonces, para eso es que necesitamos las pinzas. Para que esto haga presión. Tengan cuidado que las pinzas no queden sobre el pigmento, porque si no salen en la imagen y no son parte de la imagen. ¿Sí? Que quede muy bien presionado. Y ahora sí, esto lo llevo a la luz del sol, lo dejo ahí 1 hora y media. O 1 hora, ustedes pueden ir viendo el cambio. Acuérdense que aquí, donde ustedes están exponiendo esto directamente, el pigmento que va a dar al sol, lo van a ver cómo se aclara. Y esta parte que queda con las figuras bloqueando el paso de la luz, va a quedar con el tono oscuro de nuestra emulsión, conforme como la que hayamos aplicado. El tinte que ustedes deseen utilizar va a funcionar igual. Hay unos que reaccionan más rápido, hay otros que reaccionan más lento, entonces puede ser que si ustedes utilizan la espinaca, en 1 hora y media tengamos resultado, pero puede ser que si utilizan otros tintes como la cúrcuma, como el café, a lo mejor se necesitan hasta exposiciones de días. Ahora eso estamos hablando de sol directo, un solazo de mediodía, no como este que tenemos ahorita que está todo nublado. Entonces ahorita sí pasan los rayos ultravioletas a través de las nubes, pero tarda muchísimo más en hacerse la exposición. Una vez que tenemos nuestra imagen ya expuesta, tenemos que pensar nada más, si nuestro papel está muy arrugado, en que para poderlo escanear y conservar de manera digital, si queremos después compartirlo como en redes sociales, tenemos que dejarlo que seque, bueno, no, perdón, no que seque, sino que se planche. Entonces, esto lo podemos poner debajo de una libreta, en medio de una libreta, de un libro, de algo muy pesado, y dejarlo ahí unos 2 o 3 días para que se planche, y ya una vez que queda como bien estirado, podemos hacer un registro, tomarle una foto o escanearlo. Yo recomiendo más escanear porque tiene mejor calidad la imagen. Si ustedes lo digitalizan, después pueden hacer otras cosas con él, pueden utilizarlo para otras técnicas, o pueden a este mismo papel hacerle alguna intervención también. Si pueden, le pueden dibujar, le pueden bordar, lo que ustedes decidan hacer, una serigrafía encima, lo que ustedes quieran. Esto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que como son pigmentos naturales y no está fijado de ninguna manera y no hay manera de fijarlo, lo que tenemos que aprender es que este es un proceso efímero, se va a ir la imagen poco a poco, tampoco es que ya mañana ya no tengamos imagen, y tenemos que tener en cuenta que la luz lo afecta. Entonces, si lo queremos conservar, tenemos que meterlo, yo les recomiendo en una hoja de papel bond. Si es así un papelito pequeño, pues una hoja doblada y lejos de la luz para que se pueda conservar. Si ustedes lo quieren estar viendo, pues cada vez que lo quieran ver lo pueden sacar. Si ustedes lo quieren enmarcar y ponerlo en su casa, también se puede. Nada más hay que tomar en cuenta que se va a ir deslavando. Y eso puede ser parte también de lo poético y bonito de este proceso, que se va. Bueno, por mi parte sería todo.
Ustedes pueden ver ejemplos de este proceso en la publicación donde pusimos los materiales en el Facebook de Casa de Cultura. Abajo les puse un librito que hicimos en uno de los talleres. Ahí pueden ver ejemplos de diferentes imágenes. Esta, por ejemplo, es una antotipia más grande. Este es un ramito de flores. Y también es de espinaca. Entonces, acuérdense, esta parte donde el sol está dando directamente es la que se va a aclarar, y la que se va a quedar oscura es la parte donde estamos bloqueando el paso de la luz, y es pues prácticamente el color que teníamos cuando emulsionamos. Bueno, pues eso es todo. Espero que se estén divirtiendo haciendo esta técnica y compartan sus resultados. Los pueden poner aquí abajo en los comentarios o me los pueden mandar como ustedes vean al Facebook. Y bueno, diviértanse. Gracias.